Buenísimo, pues ¿me escuchan? Bueno, pues gracias Orly por la introducción y gracias también obviamente a todo el equipo de la Academia Mexicana de Creatividad por organizar estos Creative Jams, que son una excelente manera de pasar el rato, pasar estos momentos difíciles aquí en detención y todos resguardados en la casa. Ojalá estén todos allá, los que están conectados bien resguardados, saludable y tal vez con un trago o lo que sea para acompañarnos en esta reflexión acerca de cómo imaginar futuros alternativos. Bueno, pues rápido nada más un poco a modo de presentación. Eh, Actualmente una de las principales cosas que hago es que soy cofundador junto con 3 colegas, Emma Herrera, Fernanda Bonilla y Jaime González, de Diagonal. Decimos que somos un estudio de investigación, diseño y futuros. Eso quiere decir que básicamente le ayudamos a las organizaciones a imaginar futuros y usar esa imaginación del futuro para diseñar estrategias, diseñar productos, servicios, etc. También, obviamente, soy profesor en la Academia Mexicana de Creatividad. De hecho, esa foto en particular no es de una de las clases, sino es de un taller que tuvimos hace, pues, más o menos un poquito más de un mes. Por eso siempre estoy súper agradecido con la Academia Mexicana de Creatividad, que siempre nos ha apoyado. Y en esa ocasión hicimos un taller con un conjunto de colegas, un taller abierto público en el que, a partir de uno de nuestros proyectos que se llama Acá nos tocará vivir, imaginamos justamente futuros alternativos para nuestro país a partir de una investigación que hicimos con 3 familias de la zona del Valle de México. Y también colaboro con esta organización, Institute for the Future. Es un think tank, una organización que lleva más de 50 años explorando el futuro. Está basada en Palo Alto, California, y yo colaboro con ellos como un asociado de investigación, un research affiliate, en proyectos de investigación de Institute for the Future en Estados Unidos y también obviamente con un foco particular en México y Latinoamérica, además de trabajar como profesor académico. Ya mencioné obviamente en la academia, pero también en distintas universidades aquí en México y en otros países en esta disciplina de futuros y de estudios de futuros, perspectiva estratégica, diseño de futuros. Este es el ámbito en el que me he estado desenvolviendo, pues básicamente durante los últimos años. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes hoy, y de hecho la reflexión y la actividad, porque vamos a hacer al final una actividad, pues la verdad es que queda muy adecuada al momento que estamos viviendo, porque justo a todos los que trabajamos más o menos de cerca de estos ámbitos, pues obviamente con la crisis que estamos viviendo, hay muchas personas que de repente han volteado a ver a estas disciplinas y de repente hay como un interés renovado por el futuro en general. Cualquier persona hoy en día está obviamente preocupada o interesada por el futuro, de tal forma que de repente estas disciplinas que siempre han estado ahí, o bueno, desde hace mucho tiempo han estado ahí, con más o menos como ciclos de atención que vienen y van, pues de repente ahora estamos en un momento en donde de repente se vuelven muy importantes. Y una de las preguntas pues más obvias que nos hacen a los que trabajamos aquí es, ¿lo que estamos viviendo se podría haber predicho? Y bueno, a lo mejor ustedes ahora en estos días han estado viendo todos estos ejemplos en los cuales de repente había gente que había ya advertido, nos había advertido a toda la humanidad acerca de lo que podía ocurrir como lo que estamos viviendo. Tal vez el caso más notorio es el de Bill Gates, que sin ser alguien que trabaje en el ámbito de la prospectiva, pues ya había hecho en el 2015 esta charla TED en la que básicamente había sonado la alarma para pues alertar a toda la humanidad acerca de los riesgos de una pandemia muy similar a la que estamos viviendo. En el ámbito de la prospectiva, hay casos muy interesantes. Los distintos futuristas han aprovechado este momento para hacer como un recuento de trabajos que han hecho en otros momentos, en los cuales habían tenido ya la imaginación y justo la prospectiva para considerar la posibilidad que estamos ahora viviendo de una pandemia, ¿no? Un caso que me parece fabuloso y muy notorio es el de este colega Stuart Candy, que hace algunos días, un par de semanas, lanzó este hilo en Twitter en el que hace un recuento de los últimos 15 años de su trabajo, mencionando varios proyectos en los cuales había al menos considerado la posibilidad de que habían salido esas imágenes del futuro relacionadas con pandemias y cosas así. Es un hilo que hace el recuento, como lo pone él, hablando acerca de la importancia, pero también de los límites de la perspectiva.
en la imagen se ve lo que es probablemente el caso, uno de los casos como más notorios, y es un proyecto que hizo en Hawái en el 2007, en el que, como pueden ver ahí, y lo que se ve ahí es lo que llamamos en perspectiva un artefacto del futuro, pues habían tenido no solamente la capacidad de imaginar una pandemia, sino además de llevarla a la calle usando este tipo de técnicas como de comunicación de guerrilla para, eh, para generar conversaciones con respecto a esa posibilidad. Así que de repente alguien bien podría preguntar, entonces se trata esto de tratar de predecir el futuro. Y para responder a esta pregunta, porque realmente pues es una pregunta compleja, voy a echar mano y voy a recordar algunas de las ideas de este señor James Dator, que es uno de los que podríamos llamar como si fuera de los padres fundadores de esta disciplina o de este conjunto de disciplinas, particularmente de lo que llamamos estudios de futuros. Hace algunos años, en un artículo, él, un poco en serio y un poco en broma, propuso lo que él mismo llamó sus 3 leyes sobre los estudios de futuros. Le digo un poco en serio y un poco en broma, porque estas leyes del futuro pues un poco hacen como una referencia a las leyes de la robótica y otras ideas así como clásicas de la ciencia ficción o del pensamiento futurista. Y la primera ley es, de alguna forma, como una idea tan sencilla, pero que al mismo tiempo por eso es tan obvia que a veces no la consideramos. Si yo les pregunto, cuando converso con la gente acerca de por qué es complicado tratar de entender o de conocer o de predecir el futuro, pues hay muchas respuestas que tienen que ver con respecto a qué tan complejo es, digamos, los límites de nuestro conocimiento, todas esas cosas, pero en el fondo hay una cosa más sencilla y más obvia y es la que propone él como su primera ley de los estudios de futuros. Y es esta. Básicamente, el futuro no se puede predecir, o podríamos decir no se puede conocer, no se puede explorar, simplemente porque el futuro no existe. Y esa es una de las ideas básicas sobre las cuales tenemos que empezar a construir. Y pues bien podría surgir la pregunta, si no se puede predecir el futuro, si no se puede conocer el futuro, entonces, ¿cuál es el punto de todas estas disciplinas como los estudios de futuro, el diseño de futuros, etcétera? Y de repente digo ahora que esta primera ley del futuro de Jim Dator es como lo que hoy llamaríamos como clickbait, como diríamos en internet clickbait, estas noticias que tienen un título muy llamativo y que te dan ganas de entrar a leer y que muchas veces cuando entras te das cuenta que en realidad pues hay una justificación detrás de este título muy llamativo que de alguna forma como que califica o suaviza como esta idea de lo que plantea el encabezado. Y de alguna manera su primera ley funciona así porque dice algo muy fuerte, hasta cierto punto polémico, el futuro no se puede predecir simplemente porque no existe, pero él propone como si fueran 3 cláusulas dentro de esa primera ley. La primera es que si bien no podemos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es imaginar múltiples futuros alternativos, es decir, muchas posibilidades que podrían desarrollarse o desenvolverse desde el presente en el que estamos. Lo más importante es que, además de poder imaginar muchos futuros alternativos, lo que debemos hacer es reflexionar y discutir acerca de cuáles de esos futuros alternativos nos resultan preferibles o deseables, es decir, cuáles nos parecen atractivos y nos gustaría tratar de perseguir o de buscar. Y finalmente, la tercera como cláusula es que para que todo este ejercicio de imaginar muchos futuros y reflexionar y discutir acerca de cuáles nos parecen preferibles, para que toda esta imaginación sea útil y no se quede en un mero ejercicio de imaginación o de entretenimiento, debemos de articular este ejercicio de imaginación con la planificación, nos dice Jim Dator, y yo agregaría ahí también con el diseño, la innovación, la comunicación, obviamente la creatividad y en general cualquier esfuerzo de transformación, es decir, cualquier esfuerzo que busca incidir en el presente para provocar algo que queramos que suceda. Así que si quisiéramos resumir esta idea, diríamos que la perspectiva, los estudios de futuro se tratan de imaginar futuros posibles y preferibles para poder actuar mejor en el presente. Y, digamos, considerando la crisis en la que estamos, me gustaría además apuntar que la perspectiva o la imaginación del futuro nos ayuda también a lograr 2 cosas que me parecen sumamente importantes en este momento. La primera es que nos ayuda a trascender tanto el pesimismo como el optimismo. Es decir, nos ayuda a desarrollar una perspectiva que es a la vez pesimista
optimista y muchas cosas en medio. Además, también nos ayuda a recuperar algo de lo que los sociólogos llamarían agencia, es decir, esta capacidad o esta confianza en nuestra capacidad de actuar en el presente. De hecho, hay otro autor de este campo de la perspectiva estratégica, James Ogilvy, que resume esto en un par de citas que me gustaría compartir con ustedes, porque me parece que también encapsulan muy bien esta filosofía o esta actitud que involucra la perspectiva. Ogilvy dice, cuando somos capaces de mantener muchos futuros simultáneamente y constantemente a la vista, logramos una madurez emocional e intelectual que no está disponible para los optimistas ni para los pesimistas. Es decir, que cuando tenemos esta visión de muchos futuros, somos más maduros que los optimistas y los pesimistas. Es decir, que pensamos, claro, imagínense lo que estamos viviendo y podemos pensar, sí, efectivamente, las cosas pueden salir muy mal, pero eso no es una razón para dejar de actuar. También puede ser que las cosas no salgan tan mal o que incluso salgan muy bien, pero eso no es una razón para actuar de forma imprudente. Finalmente nos dice Ogilvy, cuando contemplamos varios futuros, podemos proceder de manera deliberada, pero flexible. Es decir, somos capaces de actuar con toda la intención de lograr cosas específicas, pero como estamos siempre pendientes acerca de lo que está sucediendo y recibiendo señales de cómo está cambiando y cómo el entorno está reaccionando ante nuestras acciones, entonces también podemos ser flexibles. Actuamos de manera deliberada, pero flexible. También actuamos de manera resolutiva, con mucha intención, pero con cautela, porque sabemos que hay muchos factores que no estamos considerando. Así que si logré con esta breve introducción convencerlos acerca de la importancia de pensar muchos futuros con el objetivo de tratar de perseguir los preferibles a través de actuar en el presente, pues a lo mejor surge la pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos imaginar futuros alternativos? Y en perspectiva usamos una diversidad de métodos y como ustedes se imaginarán, pues hay muchos procesos más o menos complejos, técnicos, que normalmente toman mucho tiempo, pero hay algunas herramientas o algunos marcos de pensamiento que podemos usar rápidamente para empezar a cultivar esta capacidad de imaginar muchos futuros alternativos. Y les voy a compartir una que viene también justamente de este mismo autor, James Dator, y que le podríamos llamar las 4 imágenes genéricas del futuro. ¿De qué se trata? Pues James Dator, como un estudioso de futuros, una de las cosas que hizo a lo largo de muchos años fue analizar y estudiar las distintas imágenes del futuro que podemos encontrar todo el tiempo en libros, en películas, en reportes, incluso en nuestras conversaciones cotidianas con las personas que conocemos. Y propuso una idea muy interesante. Decía que podemos tomar todas esas imágenes del futuro y, por decirlo de una manera, clasificarlas en 4 arquetipos o lo que llamó 4 imágenes genéricas del futuro. Y se las voy a contar una por una. La primera, y que en este caso ilustro con una película, es una película que de hecho no le fue muy bien en taquilla, pero probablemente es una de las películas más interesantes de Disney. Se llama Tomorrowland. Y es una película que de hecho trata acerca de cómo hemos perdido la capacidad de imaginar un futuro, particularmente el futuro de crecimiento. En esta película hay como una especie de futuro alterno, como un universo alterno en donde hay un futuro como el que, digamos, le hubiera gustado a Disney construir, lleno de tecnología, de crecimiento económico, de prosperidad, con una visión bastante única acerca de lo que significa eso. Pero justamente por eso es un buen ejemplo de este futuro de crecimiento. Dator nos dice que es la visión oficial del futuro que tienen todos los gobiernos, las organizaciones. Si ustedes se fijan, los gobiernos, una de las cosas que persiguen es el crecimiento económico, que cada año la economía esté más saludable, que crezca. Las compañías tienen objetivos anuales o trimestrales de crecer su negocio y en cierta forma eso nos lleva a todos en la sociedad a perseguir ese futuro de crecimiento, a mantener la economía creciendo y cambiando para siempre. Y es interesante tratar de aplicar estas imágenes a lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, JP Morgan publicó un reporte en estos últimos días en el que
de hecho, presentan una imagen bastante optimista y que podemos asociar con esta idea de crecimiento en el futuro. La imagen que se ve ahí es como se imaginan lo que está sucediendo. Las zonas sombreadas son la crisis del 2001, la crisis del 2008-2009, y si se fijan, hasta la derecha aparece una gran caída y un gran repunte, que es como están concibiendo lo que estamos viviendo ahora, es decir, una gigantesca recesión, un declive del Producto Interno Bruto Mundial, pero esperan que a finales de este año haya un repunte, pues de hecho, bastante pronunciado. Hay algunas voces, por ejemplo, la de esta economista Mariana Mazzucato, que está argumentando algo que me parece todavía más interesante, pero que podemos asociar todavía con esta idea del futuro de crecimiento. En este artículo, y en realidad es algo que ha trabajado por muchos años, ella argumenta que en realidad no estamos enfrentando solamente una crisis o dos crisis, sino tres crisis. La crisis de salud provocada por la pandemia del COVID-19, la crisis económica que viene detrás, y al final de eso hay como si fuera un monstruo más grande, que es el tema del cambio climático. Lo que nos dice ella es que hay una buena noticia y es que podemos aprovechar estas crisis o esta triple crisis para provocar un cambio en la manera en la que funciona el sistema capitalista para generar una economía que no solamente crezca, sino que además sea también más inclusiva e incluso también sostenible. Ella trabaja muy de cerca con otra economista, una economista venezolana que se llama Carlota Pérez, que tiene una idea muy interesante acerca de la historia. Y voy a tratar de resumirla mucho porque obviamente es una idea compleja, pero lo que Carlota Pérez propone es que el sistema capitalista de los últimos 250 años ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose a partir de una serie de ciclos, de olas. Y cada una de esas olas se puede representar como se ve la imagen ahí. Cada ola está iniciada por una revolución tecnológica y digamos la ola en la que estamos viviendo es una ola que se inició a principios de los 70s con el nacimiento de las telecomunicaciones y la informática, o la combinación de esas tecnologías en realidad. Y lo que vimos después, en las 2 o 3 décadas después de eso, fue como si fuera la primera parte de la curva, en donde la tecnología se está explorando e incluso genera una burbuja, que es lo que vimos en el 2001. De hecho, lo que argumenta Carlota Pérez es que llevamos en una zona intermedia de esta curva que ha ocurrido en las olas anteriores, que siempre hay un momento de crisis en medio de cada una de estas olas. En nuestro caso, o en este ola más reciente, es como si hubiéramos vivido un periodo de inflexión que va desde la crisis del 2001, la crisis del 2008, 2009 y obviamente esta también. Pero lo que dice es que en las ocasiones anteriores, por ejemplo, la anterior fue la crisis que ocurrió y que por eso muchos encontramos muchas similitudes con lo que estamos viviendo. La crisis anterior ocurrió como en este periodo a mediados del siglo XX que incluye la gran recesión en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial e incluso hasta podríamos argumentar que por ahí también la pandemia de la influenza española, ¿no? Lo interesante y que es realmente una visión optimista, pero sigue siendo esta visión de crecimiento, es que es posible si los gobiernos, la sociedad, las organizaciones logramos generar un nuevo pacto para colaborar mejor y resolver los problemas que tenemos, podríamos tener enfrente de nosotros, es decir, hacia el futuro, un periodo, una nueva época dorada, similar a la que existió en los 50s y 60s del siglo pasado. Es decir, un periodo de crecimiento, de distribución relativamente equitativa y sobre todo de la redefinición de lo que significa vivir bien. Así que una posible imagen del futuro hacia adelante es la de una nueva época dorada, una nueva etapa de crecimiento después de la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hay más allá de este futuro oficial? Según Dator, la segunda imagen del futuro, la segunda imagen genérica es probablemente la que tenemos ahora más cercana, el colapso. Nos dice Dator, hay muchas razones por las cuales las personas temen o esperan el colapso. Puede ser por un rápido calentamiento global, puede ser por pandemias nuevas o renovadas, justamente nos dice. Todos estos son temores que podrían causar el colapso de nuestro mundo globalizado. El economista también, Branko Milanovic, justamente ha estado escribiendo en estos últimos días acerca de básicamente un riesgo de colapso social. Dice, tiene esta imagen de cómo las redes de colaboración y de intercambio a nivel global, pero también a nivel regional, nacional, etcétera, se empiezan a romper, lo que puede traer consigo un rompimiento
de pues, las estructuras sociales y de intercambio. Nos dice, tenemos una perspectiva de un cambio profundo que podría ser como un retorno a formas de economía autosuficientes. Lo preocupante es que, según él, esto vendría a través de un rompimiento, de un colapso del tejido social, de tal forma que las políticas actuales deberían de estar enfocadas en tratar de mantener e incluso nutrir ese tejido social. La tercera imagen del futuro es lo que podríamos llamar disciplina o límites. Nos dice Dator, hay algunas personas, siempre, que sienten que hay lugares, procesos o valores o formas de vida que están amenazados o destruidos por el crecimiento continuo y buscan tratar de preservarlos. En este caso uso el ejemplo de la película Avatar porque representa o cuenta la historia de una especie como de tribu original en un planeta llamado Pandora que es amenazado por básicamente como esta idea de un capitalismo norteamericano militarista que llega a tratar de expulsarlos de sus tierras para aprovechar sus recursos naturales. Y en realidad ellos tenían una perspectiva más bien de disciplina o de equilibrio, de conexión con el planeta y con la naturaleza, y que muchas personas hoy en día están recuperando como una respuesta a la crisis que estamos viviendo. Ahí relaciono, por ejemplo, la importancia que ha tomado en los últimos años, pero también particularmente a raíz de esta crisis, lo que se llama por ahí el movimiento decrecentista o del decrecimiento. Las personas que están involucradas en este movimiento creen que esta crisis es la crisis final de nuestro sistema, este sistema basado en el crecimiento infinito, y proponen en oposición a eso un sistema basado más bien en reducir el consumo, sustituir muchas cosas que consumimos como productos por servicios públicos y sobre todo por formas de colaboración y ayuda mutua. De hecho, incluso ya el mundo de los negocios se está sumando a este tipo de nuevos valores. En un artículo reciente en Harvard Business Review, este par de autores exploraron las estrategias que algunas empresas como Patagonia están siguiendo, que las colocan de una forma muy cercana a esta perspectiva del Big Web. Y falta una más, es la cuarta imagen genérica del futuro, que es lo que Dator llama transformación. Estas son todas estas imágenes, como la película Ex Machina, que se centran en el poder transformador de la tecnología, particularmente estas tecnologías emergentes como la robótica, la inteligencia artificial, la ingeniería genética o la nanotecnología. Estas son imágenes del futuro en las cuales hay un nuevo descubrimiento, una nueva revolución tecnológica que obviamente transforma radicalmente las reglas del juego. Podríamos empezar a pensar si lo que estamos viviendo no podría traer consigo también un futuro de transformación radical. Por ejemplo, en esta nota reciente del periódico The Guardian se reporta que hicieron una encuesta y descubrieron que casi la mitad de los directivos de compañías en más de 45 países están ahora acelerando los planes que ya tenían de automatizar sus negocios, porque obviamente sus empleados están en este periodo de cuarentena, no pueden trabajar y de repente tienen un incentivo mucho mayor por tratar de automatizar. E incluso en un nivel mucho más cercano podemos poner como ejemplo lo que estamos viviendo ahora. Estamos conectados a través de una videoconferencia y probablemente muchos de los que estamos conectados llevamos varias semanas teniendo reuniones, clases, etcétera, en línea, de tal forma que hasta como los chistes que han circulado recientemente, esta pandemia ha provocado una transformación digital mucho mayor que la que todos los consultores habían empujado durante las últimas décadas. Así que estas son las cuatro imágenes genéricas del futuro, o los cuatro futuros alternativos, que si Dator tiene razón, son las cuatro arquetipos a los cuales seguimos cayendo siempre que queremos imaginar los futuros. Y lo interesante es que sirven como una herramienta, un marco conceptual analítico, es decir, que las podemos usar para analizar las imágenes del futuro que ya existen, pero también lo que es más útil es que las podemos usar para generar nuevas imágenes del futuro. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué futuros alternativos de crecimiento, de disciplina, de colapso, de transformación podríamos imaginar como respuesta o a raíz o como consecuencia de la crisis que estamos viviendo?